El día 30 de diciembre va a ocurrir la luna nueva en el signo de Capricornio y es la gran oportunidad que estabas esperando para empezar a trabajar en la realización de tus metas, para poder cumplir tus deseos, tus sueños, eso que estabas anhelando materializar en tu vida y que por alguna u otra razón habías tenido que postergar o dejar para otro momento, o incluso también para empezar a descubrir nuevos sueños y trabajar a conciencia en poder realizarlos. En este video voy a contarte entonces cómo hacer para cerrar este 2024 con el enfoque adecuado y para empezar a dar los pasos que tengas que dar con el impulso que los astros van a estar dándote en este inicio de ciclo que trae la luna nueva. Así que si te resuena, te invito a que te quedes hasta el final del video para que puedas aprovechar toda la info a tu favor. Mi nombre es Gaby, te doy la bienvenida a mi canal para hablar hoy de la luna nueva en el signo de Capricornio. Esta luna que va a ocurrir el día 30 de diciembre en el grado 944 del signo. Si conoces tu carta natal, fíjate que hay ahí 4 grados antes, 4 grados después también van a ser afectados por esta luna. Y es en esa parte de tu carta natal, en esa casa, los planetas que estén cerca y también el ámbito de tu vida que tenga relación con estas energías, donde vas a estar trabajando con mayor claridad, compromiso, empuje. Este inicio de ciclo es un momento de máxima oportunidad, como te decía. Entonces la idea es que en este video puedas descubrir cómo aprovechar las energías para ir dando fuerza e ir tomando los pasos, las decisiones adecuadas durante los próximos meses para poder trabajar en consecuencia con eso que quieras concretar en este momento de tu vida. Esta luna nueva es particular porque ocurre justo un día antes de que termine el 2024, por lo tanto es de sensaciones encontradas. Una parte nuestra está sintiendo el final del año, el momento de hacer mucha reflexión, de revisar cuántas cosas hemos logrado, cuántas otras hemos tenido que postergar, y otra parte empieza a conectar ya desde días antes con este empuje, con este impulso de algo nuevo que se empieza a abrir y que nos dice, bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir poniendo el enfoque en lo que es prioridad. Entonces, si bien está buenísimo poder tomarnos algunos días de vacaciones para descansar, para desconectar de todo, para disfrutar con la familia las fiestas, también está bueno empezar a conectar con las influencias de esta luna que nos ayuda a descubrir que todavía hay un tramo más que seguir fortaleciendo. Esto responde a que si bien el final del ciclo del año 2024 ocurre el 31 de diciembre, para la astrología el año astrológico empieza con la temporada de Aries y termina con la temporada de Piscis. Por lo tanto, todavía nos quedan un par de meses para seguir trabajando con las influencias del año astrológico y en consecuencia a lo que las energías nos están brindando. Dicho esto, entonces quisiera recordar qué representa una luna nueva, porque a veces el simple hecho de conectar con la imagen nos trae ese impulso interior, nos trae esa fuerza que necesitamos para dejarnos llevar por la energía. La luna nueva es básicamente cuando el sol transita por un signo y la luna transita exactamente por el mismo signo. Es como que se unen bajo la vibración de la influencia de esa energía. La luna, como ya sabemos, representa nuestras emociones, nuestro costado más sensible, más vulnerable, qué es lo que estamos necesitando. Nos ayuda a tomar esta dimensión de me hace falta esto, estoy sintiéndome de esta manera. Y el sol tiene más que ver con la conciencia, es un astro que gobierna nuestra vitalidad, nos llena de impulso, nos hace vibrar de cierta manera de acuerdo también al signo en el que va transitando, y tiene mucho que ver con esto, con nuestro sentido creativo para trabajar en conciencia de algo que queremos materializar. Entonces, cuando la luna y el sol se unen, ya sabemos que se forma la luna nueva y es este momento clave para descubrir, siento algo y tengo la capacidad creativa para trabajar
para poder satisfacer eso que estoy sintiendo. La luna siente y el sol es creativo en función de satisfacer eso que estamos necesitando. Tenemos que distinguir muy bien, porque la luna tiene un costado muy regresivo. ¿A qué me refiero con regresivo? Como la luna habla siempre de lo que nos da seguridad afectiva, emocional, a veces caemos en buscar esa seguridad desde lugares como muy infantiles, muy caprichosos. No quiero decir que es lo que nos esté pasando o lo que te esté pasando. Sin embargo, es un momento de tener cuidado porque es para escuchar a la conciencia y observar. Esto que estoy necesitando materializar, realizar, este sueño que quiero cumplir, no es un capricho, no es algo que quiero hacer como una reacción a otra cosa. Es algo que realmente es congruente a mi historia, es congruente a mi personalidad, a mi identidad, a mi misión de vida. Tenemos que habitar mucho este lugar antes de mandarnos a trabajar en cualquier meta que queramos concretar en este periodo, ¿sí? Entonces, cuando la luna y el sol se juntan, podríamos decir que se abre un portal, porque es una oportunidad, un inicio, ¿sí? Y en ese inicio hay energía disponible para trabajarla y para con esa energía ir logrando cosas durante los próximos 6 meses, que es el periodo de tiempo que dura una luna nueva en volverse llena y en mostrar sus frutos. Siempre que la luna y el sol interactúan, como son las dos luminarias, tienen mucha fuerza, tienen una capacidad de crear oportunidades y oportunidades de manifestación. Por lo tanto, es clave que podamos aprender a usar con conciencia lo que se dispone en esos momentos. En este caso, lo que se está generando es una gran oportunidad para manifestar esto que decía antes, los sueños, las metas, los objetivos. Ya que analicemos en un ratito la influencia de Capricornio en esta etapa del zodíaco, vamos a entender por qué estamos hablando de metas, objetivos, sueños. Sin embargo, vuelvo a lo que decía hace un ratito, es un momento clave para entender si esto que estamos queriendo manifestar a partir de que se dé este portal realmente es algo que nos representa, que honra tu esencia, que es congruente a tu historia, o si es algo pulsado desde un hábito de reacción para demostrarle algo a alguien, o incluso desde un lugar de capricho. ¿Y por qué lo planteo así? Porque en realidad da lo mismo si cada quien sabe qué es lo que quiere manifestar. Sin embargo, para aprovechar adecuadamente este portal es importante que puedas comprometerte con esto que ahora estás empezando a querer manifestar. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Si te moves por un impulso, por un capricho, es posible que a lo largo de los próximos meses ese sueño, esa meta, ese objetivo que creías importante termine cayéndose, y esto además pueda generarte una gran desilusión, mucha angustia, mucho desgaste, sin hablar de algo sumamente importante relacionado a la energía de Capricornio, que es la pérdida de tiempo y de recursos, ¿sí? Entonces, antes que nada, antes de ponerte a pensar en cómo vas a sentirte cuando realices esto, o quizás si te convenga ver eso, ¿cómo te sentirías? Porque si te posicionas en ese lugar de cómo vas a sentirte cuando eso esté realizado y te sentís bien, es porque ese sueño realmente te representa. Si estás dudando, tendrías que entonces reflexionar un poco de dónde viene ese deseo de ver ese sueño realizado y, bueno, pasarlo por tu filtro personal y encontrar la respuesta adecuada para que puedas aprovechar de la mejor manera este portal. Esta luna entonces responde a la energía de Capricornio, que es el signo número 10 del zodíaco. Son 2 etapas, es el número 10. Podríamos pensarlo entonces como un signo muy sabio, muy maduro, muy serio, responsable, comprometido, capaz de gestionar bien el tiempo, de entender que el tiempo no es infinito, que es importante aprovechar el tiempo que queda de vida para cumplir las metas. Esta es la energía pura de Capricornio, y en nuestro ser entonces va a estar vibrando de una manera clave, ayudándonos a sentir esto de si no logro esto ahora me voy a quedar sin tiempo. Tenemos que pensarlo desde un lugar
de oportunidad de tomar conciencia y no caer en lo dramático, porque si no, eso nos va a desconectar mucho con la oportunidad de lograr las cosas, porque a veces si caemos en ese lugar nada más pensamos, bueno, ya está, ya no logré nada. Mientras hay vida, hay tiempo, entonces tampoco es quedarnos esperando, eso no es la esencia de Capricornio. Capricornio dice, bueno, fíjate con qué recursos podés lograr las cosas que te estás proponiendo lograr. Fíjate cuánto te vas a comprometer, fíjate si realmente eso te representa, como decía antes, fíjate si eso es fiel a tu esencia. La esencia es algo muy capricorniano, es eso que nos permite sostenernos en la vida, que nos permite estructurar las cosas desde una plena conciencia y entregarnos al proceso de darles esa estructura, lleve el tiempo que lleve la energía que lleve, ¿sí? Entonces, Capricornio es uno de los 4 signos encargados de tomar decisiones y en este caso es respondiendo al elemento tierra, el elemento tierra que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con lo concreto, lo material, lo práctico. Es un momento en el que estás teniendo que tomar una decisión, comprendiendo entonces todo esto que decía antes, tu historia, los pasos que has dado, todo lo que ya has vivido. A veces también en la etapa de Capricornio nos damos cuenta de que queremos seguir repitiendo cosas que nos dispersan mucho de nuestras metas, de ese rumbo al que queremos llegar. Queremos seguir viajando por todos lados, yendo de fiesta, haciendo muchas aventuras, fluyendo con la vida, que no está mal para la temporada de Capricornio. Si queremos enfocar en su luna nueva y en este portal de oportunidad, tenemos que dejar, por lo menos momentáneamente, de lado algunas cosas que nos están desconectando de este rumbo. Entonces, observa ¿qué te estás dando cuenta que se ha vuelto una prioridad en tu vida o qué te empezás a dar cuenta que te encantaría ver realizado en cualquier ámbito de tu vida? Eso va a tener que ver con cómo resonás con la energía de este signo y dónde esté posicionada en tu carta, como decía antes. Pero ¿qué te gustaría que pase? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu máximo anhelo? ¿Y cómo entonces vas a poder comprometerte para verlo materializado en los próximos meses? Sirve un montón posicionarnos en lo que es el arquetipo de Saturno, que es Cronos, que es el dios del tiempo, ¿sí? Es el astro, el arquetipo que gobierna el sentido de autoridad, el juez, la jueza interior. Este es un momento para trabajar mucho con esta energía a nivel interno, conectarnos con nuestra jueza interior y observar, a dialogar con ella, ¿no? Que a veces este costado de nuestro ser que nos lleva a juzgarnos mucho, a demandarnos de una manera demasiado tiránica. Entonces es como un momento para volver a trabajar esta energía y observar cuáles son mis valores, cuáles son las normas que rigen mi realidad, y entonces en función de eso también trabajar las metas, pero sin proyectar esta imagen afuera, porque a veces eso también nos condiciona mucho, nos hace sentir que no vamos a poder lograr las cosas. Es un momento para hacer una tregua interior y poder calmarnos y empezar a dar los pasos sin juzgar nuestro avance, sin juzgar que un día nos cueste más, que otro día podamos fluir mejor con este trabajo en las metas que vamos a ir queriendo concretar. El planeta gobernante de esta luna es Saturno, por eso estoy haciendo tanto énfasis, le estoy dando tanta importancia, y está posicionado en el signo de Piscis. ¿Quién es Piscis? El signo más soñador, fantasioso, idealista, sensible del zodiaco. Es el encargado de captar las visiones más fabulosas y mágicas y de buscar formas de bajarlas a tierra, porque justamente los humanos vivimos en esta dimensión terrenal en la que tenemos que dar forma a la imaginación y a la intuición y a las visiones. Entonces Saturno nos está diciendo, sí, es un momento en el que se pueden lograr los sueños, se puede bajar a tierra una gran inspiración que te haga sentir feliz y que cambie tu vida. Sin embargo, en primer lugar, tenés que ser conscientes de que a veces, hasta que logramos bajar una idea de la forma en la que idealizamos y en la que la vemos con el alma, hasta que logramos darle vida y generar fidelidad total de esto que está bajando a tierra, que se está creando, con eso que se imagina, puede llevar mucho tiempo. Entonces también tenemos que disfrutar del paso a paso, siempre
trabajando en el querer conseguir esa meta, esa idea, esa visión. Sin embargo, no podemos estar juzgando que, no sé, quiero componer una canción y empiezo a escribir y me doy cuenta de que no es lo que imagino, no me sale con las palabras adecuadas. Bueno, hay que seguir buscando las palabras. O quiero pintar un cuadro y en mi mente, en mi imaginación, tengo una visión espectacular de lo que quiero pintar, y después cuando intento bajarlo a la práctica no hay forma de que eso me salga de la manera en la que espero. Bueno, uno tiene que tener una capacidad de frustración y tiene que tolerar también los tiempos en los que las obras van llegando a ese punto de perfección, y quizás entender también que no siempre se van a poder perfeccionar de tal manera como para ser tan fieles a lo que se sueña. Siempre hay que seguir trabajando. Este es un mensaje claro de que si estás buscando ir por una meta, por un sueño, apegándote demasiado a ese ideal y a esa visión, y vas avanzando y sentís que no, que nunca lo vas a poder realizar, no te frustres, seguí avanzando, disfruta de tu proceso, disfruta de que sos fiel a esa idea, a esa imagen, a ese sentido de tu corazón, y de saber que en algún momento vas a lograr llegar a algo que se aproxime quizás. Lo importante es que vos puedas disfrutarlo y que sepas que te estás comprometiendo, y quizás no sea lo más fiel. Sin embargo, cómo te hace sentir, cómo puede hacer sentir eso a otras personas, también puede llegar a ser muy importante. También Saturno en Piscis está indicando que es un momento clave para observar que quizás puede haber algunas nostalgias del pasado, algunos apegos, algunas historias, ciclos sin cerrar, incluso cuestiones que perdonarte o que perdonar a otras personas para poder definitivamente enfocarte en algo nuevo. Si ese es tu caso, trata de observar también cómo vas a hacerte responsable de esto, porque es importante. A veces hasta que no cerramos una puerta no podemos entrar por otra, sino no podemos estar yendo de atrás para adelante, porque así no se logra nada, ¿sí? Entonces es importante que si estás en este momento de cerrar un ciclo, dediques, antes de mandarte a querer cumplir con un sueño, dediques espacio, tiempo, energía a eso, con respeto, cerrar ese ciclo, entendiendo desde diferentes planos de tu ser todo lo que te aporta cerrarlo. Por más que te dé tristeza, algo tiene que quedar atrás para que puedas seguir avanzando, ¿sí? Y creo que estas son como los dos mensajes que considero que está enviando Saturno, al menos los que yo puedo detectar. Entonces, es claro que este astro te va a ayudar a que logres concretar esos objetivos si vos enfocás en este momento de esta manera, apelando a honrar este arquetipo, pero desde un lugar de máxima sabiduría y de plena conciencia. Hay un mensaje muy claro que está ocurriendo en esta luna nueva y tiene que ver con la máxima distancia que hay entre el planeta que gobierna la mente, Mercurio, que está en Sagitario, sumamente enfocado en perseguir una visión, en perseguir un norte, en expandirse de forma manifestativa hacia ese rumbo que llena de verdad su vida, y Júpiter en Géminis, que está retrogradando, que está generando una necesidad de reflexionar demasiado de si ese es el verdadero rumbo, de si ese es el verdadero camino. Júpiter en Géminis expande demasiado la duda. Entonces, este es un momento en el que podés sentir que estás plenamente convencida o convencido de que ese es tu camino, y al mismo tiempo que te sobrepasan las dudas, y entonces eso te genera como un estado de inercia. Tenés que tener muchísimo cuidado de que esto no te lleve a la inacción, a la evasión, al desborde de sensibilidad, de una manera que te impida descubrir que tenés la capacidad para lograr lo que te propongas. Si te dejas llevar demasiado por las dudas, es posible que la vida igual te lleve a tener que tomar noción de prioridades, pero de una manera un poco más obligada o destinada como a la fuerza, ¿no? Como si este es un momento para trabajar con el compromiso y la responsabilidad, y si no tomás
ese lugar a conciencia. Igual van a llegar a tu vida situaciones que te lleven a ponerte en ese lugar, pero quizás no sean las que te estabas imaginando, las que estabas soñando, sino como otras que igual te llevan a trabajar la energía, pero que por ahí no son tan fieles a lo que querés lograr. Siempre el destino nos ayuda, pero es mejor cuando tu corazón te guía. Entonces, es importante esto, observar desde qué lugar nacen tus dudas, si nacen desde el miedo, si nacen de algo que te está advirtiendo que realmente ese camino que querés tomar no es un sueño tan verdadero y que tenés que seguir buscando y descubriendo respuestas en lo más profundo de tu ser, o que quizás necesitas avanzar, pero de una forma diferente a la que habías imaginado. También hay otro mensaje clave que tiene que ver con la energía de Acuario, que está muy exaltada, sobre todo Venus y Plutón en Acuario están en este signo y dándole mucho poder al cambio, a la renovación. Esto me hace sentido en caso de que, por ejemplo, estés queriendo trabajar con concretar sueños que tienen muchos años, que querés materializar. Y quizás estas energías te están diciendo, bueno, los vas a lograr, pero darle una vuelta, animate a ser más original en la manera de llegar a ese lugar o incluso en la forma de ver eso que querés lograr. Quizás, no sé, te querés ir a vivir a un lugar, bueno, date cuenta de que quizás podés vivir cerca de ese lugar. En vez de vivir ahí, podés vivir cerca y hacer otras cosas y generar otros contactos, conocer otro tipo de gente. Por ahí en ese lugar no tenés tanto trabajo, entonces te vas a un lugar cercano y te puede ir mejor. Esto por poner un ejemplo, no porque tenga tanto que ver con eso, sino porque, bueno, cada quien puede llevarlo a lo personal que le esté pasando. Si es como un momento para observar que a veces en esto de fanatizarnos o de idealizar demasiado una meta, un objetivo, después cuando lo tenemos que llevar a cabo, si no sale a la primera, como esperábamos, nos frustramos y podemos volver para atrás, pero a veces es simplemente darle una vuelta, encontrar una manera más actualizada, más original de hacer las cosas, lo que puede llegar a permitirnos que realmente aprovechemos un momento como este. Pensemos que esta luna nueva es básicamente la última del año 2024, pero también la primera del 2025. Está muy cerca del inicio del año, por lo tanto, trae mucha energía relacionada a las cosas con las que se va a estar trabajando en el 2025. Por lo tanto, trata de pensarlo así, como bueno, esto es como algo que te va a permitir avanzar en la primera etapa de tu año próximo. Entonces, tiene mucho peso y es importante que reflexiones sobre esto, sobre qué tan dispuesta estás a que si las cosas no salen como las vas a estar esperando, seas capaz de generar algún cambio creativo o de abrirte a nuevas posibilidades o incluso a las sorpresas que pueda traer la vida, incluso cuando estás en ese camino que querés, por el que querés avanzar. Y por último, mencionar que el nodo norte, el punto de evolución de las almas, está en el signo de Aries, transitando por el último grado, a punto de cambiar a Piscis en el mes de enero, y el nodo sur de cambiar de Libra a Virgo. Entonces este es un último periodo de oportunidad para conectar con el impulso que la influencia de Aries está dando, que es resignificar tu costado guerrero, seguir honrando tu independencia, seguir fortaleciendo tus deseos personales, tu yo. Este es un momento clave entonces para que observes cómo has logrado desarrollar este costado de tu ser en los últimos 18 meses y que te aferres a eso como punto que te va a permitir superar cualquier desafío, sortear cualquier obstáculo en la concreción de estas metas, de estos sueños por los que vas a estar trabajando, porque es un momento de dar todavía mucho más peso a esto, al trabajo que has hecho con esta energía, y dejar atrás definitivamente las dudas, las incertidumbres, esta necesidad de sentir la confirmación en otra persona, sentir la validación en alguien más que te diga, sí, ese es tu sueño, sélo. Es un momento de trabajar con todos estos principios y aferrarte mucho a este costado de tu ser que te va a permitir avanzar con máxima valentía, con máxima fortaleza y siendo plenamente fiel a tu fuego interior, a tu fuego creativo, que te puede ayudar a esto, ¿no? A que
bajes el cielo a la tierra si sabes cómo moverte y si sabes qué dejar a un lado y cómo enfocar tu camino, ¿no? Como con qué energía impulsarte en este momento de tu vida. Yo sé que esto es un montón y sé que a veces hablar de tantas energías es confuso, y si sentís que la información de este video te resuena demasiado y querés contactarme para hablar a profundidad de cualquier circunstancia de tu vida en la que sientas que estás teniendo que trabajar y no sepas cómo, o incluso para profundizar en tu carta y conocer más tus influencias de nacimiento, puedes encontrar todos los links en la descripción del video para que descubras de qué manera trabajo, qué acompañamiento brindo y mucho más. Me encantaría saber si resonaste con esta información y sobre todo cómo planeas aprovechar las influencias de esta luna nueva. ¿Cuál es ese sueño que crees que te toca cumplir en esta etapa y que ya no vas a postergar? Si te animás a dejarlo en los comentarios, será muy bienvenido. También dudas, reflexiones, todo lo que quieras compartir. Genial. Por otro lado, te invito a que si este contenido te resultó valioso, te animes y se lo compartas a otras personas o le des un me gusta para que YouTube sepa que es de valor para vos y te recomiende más cosas similares, te muestre más de mis videos. Y por último, algo muy importante en estas fechas es desearte muy felices fiestas, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Espero que puedas conectar con gratitud con el ciclo que estás cerrando, reflexionar sobre todo lo que has podido lograr en esta etapa, agradecerlo mucho para recibir mucho más en el 2025 y además que tengas un 2025 en el que tus sueños, tus anhelos se cumplan, en el que puedas aprender mucho y expandirte mucho más. Me hace muy feliz que estés en esta comunidad, no importa si estás hace 3 días o 4 años, para mí es igual de valioso. Espero que te quedes para siempre y que puedas aprovechar todo lo que comparto. Gracias por estar ahí, gracias por interactuar, gracias por escucharme con respeto siempre. Muy felices fiestas, te mando un fuerte abrazo, que tengas una excelente luna nueva y nos vemos pronto.